Bueno, buenos días. Tal cual dice aquí la presentación, somos Julio Bertolotti, Hernán Casaniga y Sergio Romero. Provenimos de 3 universidades públicas que estamos trabajando desde hace ya un tiempo juntos en pensar y desarrollar propuestas de transmedia. Pero hoy, particularmente para este encuentro, decidimos mostrarles algunos trabajos que nosotros venimos haciendo, pero contextuarlos en este título que hemos puesto allí, de participación, que realmente decía recién a Fernando que si nos hubiéramos puesto de acuerdo no hubiera estado mejor que Pedro hablar antes que nosotros. Yo creo que es muy importante que lo que él dijo y los vamos a trabajar desde ahí, vamos a acordar algunas cosas y tener disensos en otras, pero la idea es que podamos seguir hablando porque creemos que es uno de los grandes temas que tenemos que tratar. Nosotros hemos llamado a esta presentación Participación Digital en Tiempos de Convergencia y básicamente vamos a trabajar para este tema en uno de los enfoques que él recién describió. Vamos a empezar describiendo un poquito lo que sería la participación digital estándar, ¿no? Lo que uno puede ver, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo clásico los foros de un diario digital. Y vamos a trabajar con algunas posiciones que tomamos desde ciertos filósofos, psicoanalistas, lingüistas, en donde uno de los puntos de entrada es este, de Slavoj Žižek, donde él dice que la amenaza no es la pasividad, sino la pseudoactividad. Esta cosa del participar, esta cosa del colaborar en un sentido amplio que no queda muy claro qué es, y en donde puede ser desde dar un clic en un sí o no, a realmente producir sentido, ¿no? Entonces él plantea esto de que la pseudoactividad es el enmascaramiento de la vacuidad de lo que ocurre. Para ir a una cita pesada, si ustedes, uno de los artículos famosos del post-periodo nazi de Heidegger está en la conferencia La Cosa, Das Ding, y allí él en la primera parte hace una descripción increíble de lo que es lo virtual. Nosotros hemos recortado esto del principio de la conferencia, en donde nos vamos a centrar en la segunda parte. Fíjense, él dice, la apresurada supresión de las distancias no trae ninguna cercanía. Este es un concepto central para poder trabajar lo que es el participar en lo digital. ¿Qué implica esto? Él dice, la cercanía no consiste en la pequeñez de la distancia. Esto lo retoma otra vez Žižek. Y a lo que plantea es que, bueno, que nosotros con esta historia de la tecnociencia a disposición que hablaba Pedro recién, lo que nos plantea es que en este espacio tan difícil de definir o tan simple de vivir, que es el ciberespacio, en esta mezcla real, simbólico, imaginaria, tan fuerte de que es un espacio, no lo es, está todo el sistema que preexiste, el sistema tecnológico, esta cosa de que tenemos la sensación de que todo está a la mano, de que todo está, este hiperpresente que hablaba él, nos daría la ilusión, y esto es parte a veces del fundamentalismo digital que uno lee en las redes, de la accesibilidad total. Lo que plantea este filósofo es que esa aparente accesibilidad total lo que hace es llevarnos a una espectralidad en donde, como dice concretamente, un vecino ya no será un vecino, sino que será sustituido progresivamente por un espectro en la pantalla. Y está ese dato tan claro que uno observa, ¿no?, de lo que son, por ejemplo, los jugadores en red en una casa, de que están 4 unos jugando, no hay un nosotros. Hay un nosotros a través del sistema propio del juego, pero hay 4 unos jugando, cada uno en su espacio. Y tienen la articulación a través de ese sistema tecnológico no directo, ¿no? ¿Por qué hablamos de esto? Porque en realidad van a ver que nosotros nos planteamos, y adelanto un poquito para que vean a dónde vamos, nosotros lo que planteamos y vamos a presentar hoy es un proyecto en donde tratamos de repensar otras formas de participación en un tema crítico para una zona, que es la zona de la triple frontera, y el tema es el agua. Por eso estamos hablando de estas cosas. Estamos caracterizando para ver a dónde fuimos con la propuesta. Básicamente, el foro digital, que fue el ejemplo que vamos a trabajar ahora primero, es lo que a veces desde la visión lacaniana se llama el goce del bla bla, en donde no hay comunicación, sino que hay un hablar no comunicativo, un goce autista.
del sujeto con los objetos del mercado. El ejemplo podemos tomar cualquiera. Yo tomé este de La Nación de hace unos días atrás, con un ejemplo que en Argentina no tiene mucho peso, si quieren, que es esto, ¿no? Enfermo, derrocado, ¿dónde está Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte? Permítanme leer un par de comentarios del foro. Coreanos estúpidos que adoptaron un régimen totalitario y autócrata son de la misma raza y cultura con los del sur y eligieron la miseria y el padecimiento de psicópatas como la insana que gobierna la Argentina por la idiotez de muchos compatriotas. Hay que tener llegar a esta estructura conceptual, se parece mucho al delirio, ¿no? ¿O no? Realmente es complejo. O sea, ¿qué atribución de sentido tiene esto, no? Y si uno ve lo que sigue, es increíble porque aparenta una comunicación, pero en realidad son como vibraciones de lo mismo, ¿no? Eurolatino le contesta, no culpe indiscriminadamente a todos los norcoreanos, no es que hayan adoptado voluntariamente un régimen delirante como el de la dinastía Kim, se lo impusieron por las armas, pero es distinto el caso de Argentina, en donde fueron elegidos aunque con el fraude. Fíjense el tipo de cosas que salta en un contexto, recuerden de dónde está saliendo, ¿no? De qué noticia. Y miren Capanga 2, los chinos ponen a otro en su lugar, si son todos iguales, ¿quién lo va a reconocer? O sea, a ver, todos los arquetipos y estereotipos, si quieren, del racismo, de la ignorancia, del pensamiento sincrético, todo eso está acá. Entonces nos podríamos preguntar, y yo creo que mucha gente, y el otro día se planteó en los medios mismos esto, si los diarios deben mantener los foros digitales o cerrarlos, ¿no? Porque aparentemente, ¿para qué se abrieron estos foros? Se abrieron para tener una cierta democratización de la palabra, poder llegar a poder intercambiar ciertas opiniones. Y en general, digo, no siempre, pero en general, la mayoría de los ejemplos pasan por estos lados, ¿no? Pasan por una cosa que ni siquiera, y acá es otra cosa que nos interesa trabajar, cuando esto se muestra a veces en algunos, y lo hemos mostrado en otros espacios, te dicen es catarsis. Pero en realidad si uno se refiere bien a la palabra catarsis, la catarsis es otra cosa. La catarsis es una purificación, decían los griegos, emocional, corporal, mental y espiritual mediante la experiencia de la compasión y el miedo. Y si después lo toman desde Breuer y Freud, la catarsis también tiene que ver con un tema de purificación, de pacificación. No es la descarga que vimos recién. Entonces, ¿es el foro digital catártico? En nuestra opinión, no. Y esto engancha con otro tema que habló Pedro recién. Él hablaba recién del individuo y la sociedad, él hablaba del individuo y la comunidad. Nosotros, tomando un pensador actual muy fuerte, muy interesante por estos temas, lo sintetizamos en otra estructura que tiene que ver con la soledad y el común. Entonces, ¿qué sería repensar el par soledad común en lo digital para poder lograr algo que no vaya para el lado de donde fue? Porque nosotros nos planteamos trabajar, como les decía, en la triple frontera sobre un tema complejo, el agua. Y pensamos que el nivel de participación que teníamos que buscar era otro, no este. Porque este ya estaba, ya sabíamos que antes de esto nos contaban que cuando 3 o 4 grupos actores importantes, cuando estaba uno sentado el otro se iba, o había agresión, o lo que sea. Entonces, ¿qué podíamos nosotros plantear? Le dejamos una puntita donde empezamos a trabajar que tiene que ver con esta visión teórica que hice muy, muy rápida, pero que deja algunos puntos, yo creo, más o menos claros. Recién hablaba Pedro de la relación de la ciencia y del sujeto. Fíjense que un concepto interesante para nosotros en trabajar en el concepto de Ñandú Tiahua fue abandonar el concepto de sustentabilidad, que tiene una base abstracta muy compleja, y pasar al concepto de usufructo, en donde en el usufructo hay un compromiso humano de las personas, de los que están ahí, de los que tienen que decidir sobre qué hacen con el agua. Y no plantear las cuestiones desde la sustentabilidad, que la sustentabilidad es engañosa, es complicada. Esto tiene que ver un poco con lo que veníamos viendo también en las posiciones subjetivas y en las posiciones de lo que es participar. Entonces, dado este sobrevuelo sobre una estructura teórica que queríamos plantear, sobre lo que era buscar otra alternativa de participación que no fuera la estándar en lo digital, vamos a pasar un poco a contarles qué es el proyecto Ñandutí como experiencia transmedia, como una búsqueda de una forma de participación diferente.
Bueno, contarles un poco que esto está anclado en algún lugar geográfico, ¿no? Y ese lugar es una zona de encuentro entre territorios nacionales o dominados por estados nacionales, como es la triple frontera donde se encuentran o entran en contacto físico Paraguay, Argentina y Brasil. Allí está la Universidad Nacional de Misiones a la que yo pertenezco y donde estoy conduciendo el proyecto, digamos, de desarrollo de las plataformas comunicacionales. Y este desarrollo de las plataformas comunicacionales del sistema universitario justamente nos permite, en esta etapa de convergencia tecnológica, también este tipo de convergencia de la que estamos hablando aquí, que en este caso la Universidad de 3 de Febrero, la Universidad Tecnológica en su sede de San Rafael de Mendoza y nosotros desde la Universidad Nacional de Misiones, poder trabajar juntos y ampliar esa feliz reunión, como la podríamos llamar, por lo menos feliz para nosotros, ampliarla a otras universidades, en este caso, que nos ubicamos geográficamente en un área que llamamos transfronteriza, es decir, básicamente las 4 universidades que conforman el NEA, las provincias que están en el NEA, Formosa, UNCAUS, que es una universidad relativamente reciente, que está ubicada en la ciudad de Sáenz Peña, la UNE, que es más antigua y que se encuentra con sedes en Corrientes y Chaco y nosotros en Misiones, pero también con universidades de Brasil, como la UNILA, que es la Universidad Nacional de Integración Latinoamericana, o las de Paraguay, como la UNI, que está frente a Posadas, en el departamento de Itapúa. Es decir, este es el núcleo de universidades que hemos conformado desde hace apenas un año no más, lo que hemos dado en llamar, primero había sido pensado como red transfronteriza de contenidos audiovisuales o de producción audiovisual. E inmediatamente después, en el primer encuentro, vislumbramos que no, que estábamos hablando de otra cosa, que estábamos hablando de contenidos digitales. A partir de ahí dijimos, bueno, un poco este proyecto que fue apoyado por la Secretaría de Políticas Universitarias, justamente una de las líneas que tiene que ver con la conformación de redes universitarias, nos planteamos, bueno, qué hacer, cómo generar proyectos colaborativos, que de eso se trataba la convocatoria que hicimos en aquel momento. Estamos hablando de mayo de 2013, que fue cuando hicimos la primera reunión. Y bueno, después de barajar distintas ideas y viendo, digamos, fundamentalmente con el aporte de los compañeros que están aquí en la mesa, ¿por qué no pensar espacios de experimentación comunicacional, apoyándonos justamente en las posibilidades que nos ofrece la tecnología o los desarrollos digitales, de los que estaba hablando recién Sergio? Veíamos que el marco de nuestra red, esta red de contenidos digitales, estaba a su vez englobado por otras redes que se están impulsando en esta área de triple frontera, que nos anudan con estas otras universidades que mencionaba yo recién y con el Parque Tecnológico Itaipú, que tiene un vínculo muy fuerte con la Universidad de Integración Latinoamericana y con otras universidades que están dentro de su espacio físico emplazadas, y que tiene una política impulsada al desarrollo de la región y una vocación de integración con el área de contacto o el área de influencia de esta institución. Por eso surge esta posibilidad de pensar esto que dimos en llamar Ñandutí. Ahora vamos a explicar un poco qué significa, posiblemente muchos lo sepan, pero que es pensar como un proyecto marco, un proyecto paraguas que pueda albergar diferentes temáticas. La primera que vamos a encarar es justamente el tema agua, como decía Sergio recién. Pero Ñandutí básicamente significa, es una voz guaraní que significa tela de araña, pero más allá, y que expresa muy bien esta idea de red, ¿no? Como el rizoma al que describía también Deleuze hace ya bastante tiempo atrás. Pero más allá de la tela de araña, es también
un tipo de tejido que es, podríamos decir, casi icónico de la región. Por allí, no sé si lo tenemos en la... Ahí está. Es un tipo de tejido muy característico, sobre todo en Paraguay, pero que es muy utilizado en toda la región del nordeste y del sur de Brasil, y que permite justamente, con distintas formas, ir generando encajes que van dando la posibilidad de ampliar la trama, ¿no? que esté allí entretejida. Y creo que expresa muy bien la idea de red, de este tipo de redes, que nos estamos planteando y que suponen la posibilidad de generar colaboraciones de distinto tipo. No importa quién teje cada encaje del ñandutí, lo importante es que se vayan anudando y eventualmente se puedan ir desprendiendo, que de eso se tratan las redes, ¿no? Y decíamos, bueno, en el espacio de la triple frontera, en estas redes universitarias que se están tejiendo entre las universidades y con otras instituciones, aparecen distintos tópicos, distintas temáticas que son de interés estratégico para la región, que son, entendemos, necesarios de discutir o de poner en consideración, no solo al interior del sistema universitario, como parte de las narraciones expertas o del lenguaje de las ciencias, sino también en diálogo con las comunidades que usufructúan o no lo hacen o están vedadas de hacerlo, los distintos recursos o las distintas potencialidades de la región. La cuestión energética, la cuestión del agua, todo lo que tiene que ver con la iconografía regional, las cuestiones del tráfico fronterizo, que son complejas, por cierto, y todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana de una zona de frontera muy intensa, ¿no? Donde hay cruces lingüísticos, de bienes, de servicios, y no pocos problemas por ello, y algunas ventajas comparativas con respecto a otras regiones, que suelen ser casi folclóricas vistas desde afuera, pero muy entretenidas, vividas desde adentro. Y cuando nos propusimos poner a consideración el tema agua, de alguna manera éramos conscientes que nos metíamos en un tema harto complejo, porque si bien uno imagina Misiones con su régimen pluvial como muy intenso en lluvias, paradójicamente es una zona donde importantes sectores de la población rural no tienen acceso al agua de manera fluida o fácil, ¿no? Hay que ir a buscarla, no siempre es agua en condiciones de ser utilizada por las personas, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay un nivel de problemas. El uso que estamos haciendo de los suelos implica también la pérdida del suelo por las propias precipitaciones. Hay una relación del agua con el medio ambiente que hace a su complejidad. Hay todo un otro rubro que es particularmente polémico en este momento, que tiene que ver con la construcción de grandes represas hidroeléctricas o mega emprendimientos eléctricos, hidroeléctricos, que genera también una intensidad en las discusiones que no siempre encuentra cauces a la argumentación y a la posibilidad de generar espacios comunes para su discusión. Casualmente nosotros presentamos este proyecto, no casualmente, digamos, lo presentamos, no hubo ninguna casualidad, lo presentamos el 14 de octubre, y invitamos en esa oportunidad a distintas instituciones responsables justamente de distintos aspectos del manejo, del control, de la supervisión del recurso de agua, tanto de Paraguay, de Brasil, como en este caso de la provincia de Misiones, más las universidades que están involucradas en el proyecto. Y fue interesante porque después, si bien vamos a explicar técnicamente, ¿no?, cómo trabaja esta propuesta o esta experiencia transmedial que está iniciándose, la estamos ajustando como para poder ponerla a disposición de la comunidad en general, ha generado ya esta propia instancia de trabajo con las instituciones, aportes, pero también una serie de recelos respecto a la participación.
Y esto es bien interesante, justamente lo que desde las universidades estamos proponiendo a las instituciones, en este caso, es la posibilidad de generar instancias de diálogo, apoyándonos en las herramientas tecnológicas, donde las instituciones puedan dar respuestas y argumentar respuestas que no siempre las están dando, generando todo un halo de misterio que las propias instituciones o los propios expertos de las instituciones aducen que no existe. Es decir, por un lado, no hablan de aquello que dicen que no es un misterio y generan, del otro lado, una sensación de misteriosa intriga respecto a un tema que hace a un derecho fundamental, el acceso al agua, a cierta calidad ambiental, acorde, digamos, al desarrollo humano. Y del otro lado, hay un fuerte activismo entre revoltoso y revolucionario, como decían recién en la exposición el otro Romero, que es de mucho activismo y que cuando se generan instancias públicas, institucionales, de intento de argumentación respecto a por qué sí o no la construcción de emprendimientos como los que se están planteando en la provincia de Misiones, vedan la posibilidad de hacerlo a través de ciertas intervenciones en los espacios públicos donde esto se genera, imposibilitando toda forma de diálogo. Es decir, de los dos lados hay actitudes que irrumpen o no irrumpen, generando la imposibilidad del diálogo. Digamos, allí es donde encontramos un punto conflictivo como telón de fondo para la implementación de este proyecto. Otros no lo son tanto, ustedes van a ver después que hay una serie de tópicos, porque el tema del agua tiene múltiples dimensiones, entonces hemos generado una serie de tópicos. Algunos de ellos no van a generar polémica, como la cuestión del arte vinculada al agua, entendemos que no, salvo la crítica artística que merezcan las contribuciones, o lo que tiene que ver con las posibilidades recreativas y demás. Pero sí es un punto fuerte en donde evidentemente va a haber algún grado de polémica, de disputa, y que está como telón de fondo para pensar nosotros estas tecnologías, más allá de lo que tienen de posibilidades de comunicación, también como experiencias ciudadanas, no solo como experiencias digamos, comunicacionales en sí, que ya de por sí son experiencias ciudadanas, y que hacen el ejercicio del derecho a la comunicación, ¿no? Que ha tenido gran relevancia en los últimos tiempos en la Argentina, quizás muy destacada. Para quienes vivimos en la frontera vemos cómo nos miran desde los otros países, con cierta envidia, por cierto. Pero digo, más allá de eso, como espacios en donde el tema en disputa requiere justamente de canales, de vías no catárticas, sino vías que permitan encontrar propuestas superadoras o la posibilidad de generar diálogos y argumentados, ¿no? Entonces, bueno, un poco el espíritu de esta línea de Ñandutí, o de este subproyecto de Ñandutí, que es el Ñandutí Agua, apunta justamente a generar formas de colaboración, apelando a todas las posibilidades que hoy la tecnología nos ofrece y nuestras capacidades de utilizarlas, aprovechando esta posibilidad de la convergencia en un lugar donde ya naturalmente o históricamente se ha dado una convergencia entre sujetos concretos que habitamos, que poblamos la región NEA y de contacto con Brasil y Paraguay. Así que yo lo dejo en todo caso a Julio que comente un poco más, que desarrolle un poco más toda la parte de la estructura, ¿no? del proyecto. El proyecto, digamos, toda esta dimensión teórica y sociopolítica, geopolítica, digamos, fue considerada de hecho desde el inicio
estamos muy acostumbrados a hacer las cosas y después pensar por qué las hicimos. No, de hecho se discutió muchísimo todos estos planteos antes de encontrar las herramientas para elaborar el proyecto en sí, concreto, puesto a disposición de todos los ciudadanos y todos los pobladores de la región. La idea es trabajar una experiencia concreta de intercambio de opiniones, referencias, documentos sobre el agua, en principio, de este paraguas que es Ñandutí. Veremos el éxito que tiene esta propuesta inicial para luego avanzar con muchos otros temas que, como cualquier región del planeta, tiene y diversos. Pero la idea es generar un espacio de experiencia, de intercambio y de práctica concreta, ¿no? De práctica concreta sobre la participación y la creación de contenidos. Cuando hablamos de participación, estamos planteando un espacio en el que, con una aplicación web, en principio, con herramientas que permiten tener una participación colaborativa y la creación de contenidos por parte de los ciudadanos, los usuarios que entren a participar, generar la idea de escritura colaborativa, y esto hecho en principio con una plataforma y una aplicación web que permite que cada uno de ellos se grabe a sí mismo en video, en audio también puede ser, pero en principio estamos promoviendo que sea en video, utilizando la webcam, el teléfono celular. Esto lo permite directamente la plataforma que luego les vamos a mostrar, y geolocalizar ese testimonio. Y el esfuerzo es tratar justamente de ir dirigiendo esa búsqueda de opiniones, no poniendo palabras en la boca, sino planteando los temas. A ver, hablemos ahora de qué hacemos con el agua con respecto a la sustentabilidad o el sustento diario. Hablemos ahora de lo que hacemos con el agua desde el punto de vista recreativo. Hablemos ahora del agua desde el punto de vista mítico para los pueblos originarios en la región, y obtener distintas capas de testimonios que se puedan navegar de distinto modo, ya sea con un mapa, porque esto se va a ver distribuido en un mapa, o simplemente buscando por las distintas categorías a las que hacía mención recién Hernán, ¿sí? Todos estos testimonios y estos videos, en una segunda etapa, de hecho ya la estamos acortando, porque en cualquier momento ya lo empezamos a hacer o lo va a empezar a hacer la radio de la Universidad de Misiones, por ejemplo, se convierten en micros radiales editados para ser distribuidos también a través de otras radios de la región. Esto nos parece muy importante, más allá también de, como dice aquí abajo, la edición de videos o micros o programas especiales para televisión. La radio nos parece por demás interesante porque, por ejemplo, solo en Brasil, en la región de influencia de la UNILA y de Itaipú, hay alrededor de 300 radios FM, ¿sí? Imaginemos que si podemos lograr solamente participación de un 10% de esas radios, retransmitiendo, poniendo los micros radiales que surjan de la experiencia, tendríamos una repercusión enorme del proyecto. Así que la radio la ponemos antes que la TV porque nos parece que en la región especialmente tiene un nivel de penetración y una facilidad de participación mucho mayor que el de la televisión. De hecho, la idea también es que esas radios empiecen a tomar testimonios de audio de parte de sus oyentes, de su audiencia, para esos testimonios luego volcarlos por nuestra parte en la plataforma, ¿sí? Además de la participación voluntaria de cualquiera que quiera entrar al proyecto y dejar su testimonio, las universidades, de hecho la UNILA tiene la carrera de cine y televisión, la UNAM tiene la carrera de comunicación y el área transmedia que dirige Hernán, están produciendo también contenido, es decir, se ha trabajado con las universidades para que cada una de ellas empiece a plantearle consignas a los trabajos de los alumnos o al trabajo anual o a proyectos anuales de la universidad para generar contenido también que se vuelca en la plataforma. De eso veremos ahora algún ejemplo. Esto obviamente termina en una plataforma web en donde se va a poder ver estos
estos videos y con predominio de la primera persona, con idea de que sin necesidad de ningún comentario extra, cada uno de los interesados puede entrar y dejar su testimonio. Esto incluso trajo, yo no participé de la reunión de lanzamiento porque no pude, pero trajo algunos inconvenientes también por parte de las instituciones participantes, porque dicen, bueno, si entra cualquiera y dice cualquier cosa, como en los foros que recién nos mostraba Sergio. Bien, la idea es en ese sentido sí reservar en el proyecto la posibilidad de que ante cualquier denuncia por un video ofensivo o que no tenga que ver directamente con la consigna planteada, es decir, que hable del vino en lugar del agua, por decir algo, pueda ser eliminado, pero siempre también trabajando con la idea de la participación de la comunidad. Y la otra cuestión que aparecía, perdóname que te interrumpa, es la cuestión de la autoría, ¿no? Que me parece que es importante también repensarla justamente en una propuesta de este tipo, ¿no? Totalmente, la idea de que los videos obviamente siguen siendo de alguna manera, tiene el derecho de autor sobre el video lo tiene cada uno de los participantes generando su contenido, que nos cede en el proyecto. En este caso el proyecto está coordinado por la UNAM, sí, por la Universidad Nacional de Misiones, pero cede al proyecto el uso de ese contenido, ya sea para ponerlo en internet o para ser replicado en televisión, en radio o en cualquier otro medio que pueda desarrollarse en el futuro. Bien, eso está planteado. Y surge también, digo, en esta idea de red y de trabajo transfronterizo, algo que me parece muy interesante y que está en discusión, y de lo que habló también Pedro Romero en algún momento hoy con respecto a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y es las diferencias que están surgiendo sobre la legislación en Internet en la región. Los equipos de Brasil participantes en este proyecto, la UNILA y el Parque Tecnológico Itaipú, plantean que es necesario, de acuerdo a la legislación muy reciente de Brasil, que todos estos contenidos también estén replicados, espejados, puestos también en un servidor en Brasil, porque lo exige la ley brasileña. Es decir, la ley de Brasil hoy implica que cualquier desarrollo web que tenga contenidos generados por ciudadanos del país deban tener un resguardo también en el territorio, ¿sí? Esta es una gran discusión que está teniendo Brasil con los grandes buscadores y proveedores de contenido mundiales, ¿no? Es decir, YouTube, Google o el mismo Gmail debería dejar también en Brasil, en un servidor en Brasil, todos los mails generados por un ciudadano brasilero. Bien, esto también surgió en esta cuestión, es decir, estamos avanzando también en las discusiones en la triple frontera de modos de administración de contenidos que exceden la triple frontera. Ya veremos cómo en su momento, de alguna manera, resumimos esos problemas porque son los que nos vamos a encontrar en nuestra relación con Brasil digital de aquí en adelante, con cualquier otro proyecto. Queremos que el proyecto de alguna manera sirva como punto de partida de muchos otros proyectos en la región. De hecho, estamos pensando en cómo participar hacia el año próximo en desarrollo de proyectos televisivos fundamentados en esta propuesta inicial, en diversos concursos de los que ya deben conocer, no sé, los proyectos de contenidos para televisión digital, y bueno, es parte de la idea de llevar a otra escala o a otro nivel transmedial este proyecto, tratando de replicarlo en esas otras plataformas. Y les queríamos contar también un proyecto que de alguna manera coexiste y es simultáneo. Experiencia Cortázar es un proyecto que se está haciendo desde Mendoza, lo estamos haciendo también el mismo equipo. Cortázar vivió en Mendoza unos años como profesor universitario en el inicio de la Universidad de Cuyo. Y bien, se rescató todas esas historias y anecdotarios previos a su viaje a Europa. Y bueno, se hizo un proyecto homenaje a Cortázar en general, retomando ese proyecto, y empezamos a encontrar también vínculos en viajes que hizo por el país. Estuvo en Misiones, estuvo en varias provincias. Estamos tratando de rescatar todos esos recorridos. Y parte del proyecto de Experiencia Cortázar toma también la plataforma esta que decimos de generación de videos o testimonios
y la distribución en radio. De hecho, participa Radio Nacional replicando y distribuyendo micros generados con la experiencia, radios universitarias del país, no todas, pero integrantes de ARUNA, de la red de radios universitarias argentinas. Y la idea también es trabajar con esta idea de la participación colaborativa y la generación de contenidos de modo colaborativo. Se extiende a otras áreas porque también estamos planteando desde este proyecto una especie de wiki en la que planteamos reescribir textos de Cortázar por cada uno de nosotros. La idea es hacer un libro luego de la reescritura del libro de Cortázar planteado colaborativamente y a su vez participar también en el armado de las bandas de sonido de los libros de Cortázar, que es muy profusa además en cuanto a la mención de temas musicales. Eso ya está funcionando. Los circuitos de localización de contenidos también son algo que nos interesa mucho. En Experiencia Cortázar ya se han desarrollado dos, uno en Mendoza y otro en Posadas. De hecho, en eso tomamos de alguna manera también los desarrollos realizados aquí con el proyecto de la Universidad de Rosario, de Fernando y el equipo con respecto a En busca del ahora no me sale, tras el hombre bestia, no me sale. Y hemos generado circuitos localizados que planteamos también a futuro, así como tenemos geolocalizados los testimonios y videos de los participantes de Ñandutí. La idea es empezar a trabajar también sobre el territorio y marcar el territorio, dar presencia concreta a esos testimonios en los distintos puntos de interés que vayan surgiendo. Bueno, eso es en principio la descripción. Vamos a mostrar algunos de los fragmentitos del proyecto. Una cosa que me parece interesante retomar de lo que se dijo es en la discusión que hacía referencia Hernán el otro día en la presentación en octubre, donde había 90 personas de distintos estamentos, en lo que habló Pedro recién de la relación del discurso experto con lo que es el discurso del común, es algo muy fuerte. Básicamente eso, y por otro lado el tema de cómo eso se va a transferir en formatos. Nosotros hicimos, antes de lanzar ahora, en Formosa, la última reunión que tuvimos de la red, estuvimos haciendo demos de formatos, en donde se trabajara la primera persona. Era una diapo que pasó, pero que me parece importante plantear, el tema de cómo plantear la subjetividad puesta en acto en un formato audiovisual. Básicamente, como verán, esto es el interfase de la aplicación básica de Ñandutí, en donde ahora he puesto algunos videos en la zona de Posadas y otro en la zona del Soberbio. Si ustedes miran, cada uno de estos que yo estoy punteando es un video. Por ejemplo, este es un video de alguien que creo que es un estudiante el que habla. ¿Qué es el agua para mí? El agua es lo más importante que tenemos en la Tierra, porque sin el agua no viviríamos, no estaríamos vivos. Y es algo que no lo cuidamos, es algo que lo desperdiciamos todo el tiempo y no nos damos cuenta de eso. Hay gente que no tiene nada de agua y lo sufre, y la gente que lo tiene lo descuida. Estaría bueno que nos concienticemos del agua, porque en algún momento nos va a faltar y no nos vamos a dar cuenta de eso. La idea era mostrarles, esto es un formato híbrido, en donde ustedes ven que hay una segunda cámara tomando a la persona que va con el celular en la mano y alterna a la visión del celular, ¿lo ven? Esos son formatos híbridos que fuimos desarrollando como para que no queden tanta diferencia con los que hagan directamente los usuarios, que les proponemos mediante tutoriales este tipo de formatos. El que pueda trabajar en un punto de vista, el que pueda trabajar con un selfie o con un selfie desde la webcam, ¿no? En video. Bueno, muchas gracias.